voy a recapitular lo que mencionaste. Hablaste de Claro, condiciones, de sí, cargas de trabajo, de condiciones del ambiente de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas y la rotación de turno, importantísimo. Hay empresas que tienen 3 turnos de 8 horas, ¿no? O más. sí, Interferencia de la relación trabajo y familia, y tocaste un punto medular, que actualmente por la pandemia estamos en casa trabajando y estamos tocando familia y trabajo, y hay gente que actualmente está trabajando más horas y en horarios fuera de oficina, y digamos sí, que la pandemia vino a revolucionar horarios de trabajo y familia. Hablaste de liderazgo negativo y relaciones negativas, es decir, puedes tener correcto. una relación negativa con tu jefe o con tu líder, pero también con tus compañeros de trabajo y con otras áreas. Me parece súper importante también hablar de la violencia laboral, que la norma toca 3 puntos: acoso, acoso psicológico, Ajá. ese es uno; hostigamiento y malos tratos. Es decir, pues si tu jefe o tu compañero te grita, te humilla, o sea, todo eso entra en la norma, y evalúan estos factores de riesgo psicosocial que nos hablaste, que son factores de probable ocurrencia, es decir, no ocurren todo el tiempo ni en todo momento, pero que es probable que ocurran, ¿no? Y que impactan en el desempeño y en la mente y en la conducta del colaborador y en las emociones y en la psique, ¿no? Es correcto, sí. Hablaste también, Cristina, de un entorno organizacional favorable. Claro, pues si queremos prevenir todas estas conductas, queremos que la gente viva en un ambiente sano, saludable, que se relacione positivamente. Y la norma habla de varios puntos aquí en el entorno organizacional favorable, Cristina: en el sentido de pertenencia, la Ujú. formación de tareas y capacitación, la definición de responsabilidades que están, pues están relacionadas justo con los factores de riesgo, ¿no? Si tú no tienes bien definidas tus funciones en tu puesto, pues entonces vas a hacer funciones de 2 o 3 puestos, y entonces vas a vivir estresado y vas a tener consecuencias negativas. Participación proactiva y comunicación, distribución adecuada de cargas de trabajo, es como, digamos, como ya detectamos y identificamos la enfermedad, ahora es como la vacuna, así lo veo yo. Y la evaluación y reconocimiento del desempeño, entonces la capacitación es muy importante, la difusión de la política de prevención. ¿Qué me puedes decir, Cristina, complementando pues estos 6 puntos del entorno organizacional favorable? ¿Qué opinas tú, o qué opinión tienes como experta de la NOM 35 sobre, pues ojalá todo el mundo trabajáramos en un entorno organizacional favorable? ¿Qué podemos hacer las empresas para cumplir con estos 6 puntos de la norma? Bien, es muy interesante la pregunta y te voy a platicar que existen dos aspectos. Primero, cuando se comenzó a hacer la difusión de la norma, existió una seria preocupación en las empresas con respecto a que, pues entonces tengo que adecuar absolutamente todo, controlar absolutamente todo, porque entonces influyo o tengo que interferir hasta en las relaciones de trabajo entre los empleados. Por eso es tan importante el tema de la política. La política lo que nos señala es qué hago en caso de, ¿sí? Sí. Y tiene que abarcar, por supuesto, los aspectos de los cuales ya nosotros hemos platicado. Y si te das cuenta, cada uno de ellos resulta muy interesante para abordarlo dentro de la empresa. Pero básicamente lo que se trata es no de poner, que era la preocupación que muchos empresarios tenían, que ahora sentían que los empleados iban a tener medios de poder intimidar o afectar o señalar hacia la empresa condiciones de característica de factores psicosociales que les afecten en el trabajo. No, la norma es muy equilibrada en un sentido, es decir, especifica, igual que cualquier norma, cuáles son las responsabilidades de los patrones y cuáles son las responsabilidades de los trabajadores. Sobre estos factores que nosotros hemos platicado, existe una balanza que debe equilibrarse. Es decir, la empresa debe hacer esfuerzos que sean conocidos, bien difundidos y muy claros para los empleados, pero los empleados también tienen una responsabilidad con respecto al cumplimiento de esta norma. Entonces, parte de las cosas que nosotros debemos analizar es que la empresa tiene responsabilidad de hacer un ambiente adecuado de trabajo, de buscar equilibrar, de buscar que la manera de trato entre todos los colaboradores sea respetuosa. Y dentro de todo eso no quiere decir que no haya momentos en que se alteren. Lo que quiere decir es que delimita la forma en la que se pueden mostrar las molestias o los enojos, siempre y cuando no resulten de carácter ofensivo o en daño de una persona. La norma también nos lleva a identificar cosas que son interesantes de conocer, y una de ellas es aquella persona que haya sido expuesta a una condición traumática severa.
¿Eso qué quiere decir? Algo que por características del trabajo le haya impactado emocional o mentalmente de manera muy severa. Y no, lo que norma nos señala es que en estos casos, cuando se identifica, se debe derivar a la instancia responsable del cuidado de la salud de una persona. En este caso, se trata del Seguro Social. Simplemente la empresa debe llevar registro de que tomó nota y deriva a la persona para la atención que corresponda bajo esa situación que deba de tenerse. Y entonces encontramos que muchas empresas, la mayoría de las empresas, tienen alguna condición de posibilidad de riesgo en temas de salud. Pero aquí estamos hablando no de riesgo solamente a la condición de un trabajo inseguro, sino la posibilidad de ocurrencia de algo que afecte emocionalmente a una persona a tal manera que le genere algo que se llama un trauma, ¿sí? Y un trauma quiere decir quedo impactado y me cuesta trabajo volver a retomar las situaciones. Y puede ser una situación incluso de recibir una llamada amenazante que pueda asustar a la persona y porque tiene contacto con el exterior y constantemente recibe llamadas y una de ellas resulta amenazante, tiene que ver con su trabajo, le impacta tremendamente y la empresa debe entender de qué manera abordar esa situación y evaluar junto con el trabajador si es necesario derivarlo a su atención de salud o hace alguna modificación en cuanto al tema del trabajo para por lo menos temporalmente proteger a esta persona en lo que recupera su condición de estabilidad nuevamente. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir es importante para las empresas y es importante para los trabajadores y no carga la balanza en unos y otros. La empresa puede generar su política, generar y definir con mucha claridad que la gente conozca cuáles son las actividades que debe realizar en el puesto y demostrar ante la autoridad que lo está haciendo del conocimiento de todos los demás, de cada uno de los empleados. Y los empleados deberán, por su parte, actuar con honestidad y con criterio en los trabajos que deban realizar. Recuerden que todo esto se evalúa de manera documental. Entonces, si yo empresa genero mis políticas y las doy a conocer, ¿cómo confirmo que las di a conocer? Seguramente será necesario no solamente un medio de difusión, sino quizá una firma, recabar firmas de que estoy yo como trabajador enterado de esta política, ¿sí? De tal manera que comienzo a sumar evidencias, que esto es lo que la autoridad va a confirmar. ¿Cómo puedo hacer que una persona tenga claridad de cuáles son las responsabilidades en su puesto? Defino nuevamente por escrito el puesto de trabajo que la persona ocupa y lo que se espera que la persona realice en ese puesto de trabajo. Y me aseguro que cada trabajador que ocupa ese puesto tenga ese conocimiento. Nuevamente, recabo de alguna manera de enterado la información y así puede la empresa ir sumando su carpeta de evidencias y al mismo tiempo el trabajador puede ir sumando de la política, aquí tengo el conocimiento, de mi puesto de trabajo, aquí tengo el conocimiento, en fin, todo lo que se vaya generando en ambos lados debe de quedar registrado, ¿sí? A eso se refiere. Esta norma es una norma intencional. Eso quiere decir, pretende mejorar condiciones de trabajo en cualquier organización. Su buen cumplimiento va a facilitar que las empresas tengan mejor y mayor productividad. ¿Por qué? Porque al encontrarte en una empresa en la que se cuida el ambiente de trabajo, sabes que tú te puedes dedicar a lo que tienes que hacer. Sabes que para lo que fuiste contratado lo vas a realizar y que en caso de que algo se desvíe de lo esperado de un ambiente de trabajo adecuado, ¿a quién debo de acudir y qué es lo que va a ocurrir con ese acercamiento que yo tenga con la autoridad para hacer una denuncia? Ok, Cristina, muchas gracias. Entonces, resumiendo, nos hablaste de obligaciones de la empresa o del patrón, ¿correcto? Es decir, ahí en la norma vienen especificadas las acciones que debe hacer el patrón a través de sus diversas áreas, por ejemplo, recursos humanos, ¿no? Como dar a conocer la política de riesgo, las medidas que se van a tomar, identificar los sujetos que han sido expuestos a acontecimientos traumáticos severos o condiciones traumáticas severas, qué acción van a tomar, si tienen que llevarlo a un hospital, hablabas tú del seguro social,
las medidas de control, los exámenes médicos, llevar registro. Tú ya le diste un tip excelente a todas las empresas, que es llevar evidencias documentales. Si se difundió por mail, si se puso en un pizarrón, si se dio a firmar, si se hizo una capacitación, una plática, una inducción, un onboarding miren, esta es la política de prevención, es decir, la empresa se tiene que respaldar y también los trabajadores son contemplados en esta NOM 35, también tienen obligaciones. Según yo, es observar, colaborar, prevenir, participar, abstenerse de hacer las cosas que no están favoreciendo un entorno organizacional favorable, informar sobre prácticas opuestas, informar por escrito, participar, es decir, como trabajador tienes que hacer partícipe y si sufriste un acto de abuso, de violencia, tienes que reportarlo con pues el área correspondiente y tienes que recibir la ayuda psicológica. Y bueno, hablando de esto, entonces, te tengo otra pregunta, Cristina. ¿Qué es esto de las guías de referencia o qué instrumentos podemos aplicar pues para conocer que alguien que alguien sufrió un acontecimiento traumático severo o para hacer mi política o para hacer mis instrumentos de medición? Porque según yo, pues aquí no, esta política exenta a las enfermedades psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Es decir, hay cosas que sí evalúa y cosas que no evalúa esta NOM 35. Cristina, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, primero abordemos este último punto. Las cosas que no aborda la norma o que no son responsabilidad de la empresa es cualquier padecimiento de carácter psicológico que no sea atribuible al trabajo. Ok. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de tener un empleado sano mentalmente, que tiene un comportamiento esperado. Recuerden ustedes que eso no quiere decir que si alguien no tiene algún antecedente donde se esté atendiendo con un control médico, no puede elaborar. Lo único es que debe hacerlo del conocimiento de la propia empresa. Eso incluye, la Ley Federal de Trabajo lo establece, por ejemplo, si alguien requiere dentro de la jornada de trabajo tomar algún medicamento, lo hace del conocimiento de la autoridad y Claro. si forma parte de su tratamiento, así es. De igual manera ocurre con algún tipo de atención que tenga que realizar esta persona, como por ejemplo el tema de a lo mejor una situación de epilepsia, que no es atribuible ni siquiera a la persona, que puede llegar a impactar el tipo de trabajo, que no limita a la persona de trabajar, siempre, pero sí al poner el antecedente a la empresa, no lo van a poner en una condición que le exponga a una situación de riesgo y se hace el conocimiento de todos los que trabajan a su alrededor para que en caso de ocurrencia de una crisis, cómo se van a comportar. Y la empresa va dando seguimiento, por supuesto, de todo el cuidado que esta persona debe de tener. Eso es lo que corresponde a lo que la norma no abarca, ¿sí? La norma está orientada a los generadores de estrés por la situación propia del trabajo y el trabajo mismo. A eso se refiere, ¿sí? O sea, las condiciones que el trabajo genera en el colaborador, ¿correcto? Es decir, si ha sido violentado, si ha sido acosado, hostigado, etcétera, si vive en un ambiente negativo, con un líder negativo que le grita, que le insulta, que lo hostiga, que lo violenta. O sea, son condiciones que son derivadas del propio trabajo, no que el trabajador tiene innatas o genéticas. ¿Estamos de acuerdo, Cristina? Sí, es correcto. Es decir, todo lo que es ausente del trabajo, que lo tiene la propia persona, no corresponde a esta norma, ¿sí? Y la empresa debe de ser notificada de este tipo de situación. Pero sabemos que por el tipo de trabajo, el estrés es algo que nos hemos acostumbrado a ver como normal en el trabajo. Y hasta cierto punto, un estrés puede ser saludable porque es el que empuja y motiva a realizar actividades de trabajo. Pero cuando el estrés es alto o es constante, entonces se genera un estrés negativo. Y entonces comienza a generar efectos de salud en la persona. A ese tipo de estrés es al que está orientado la norma 035, ¿sí? Cristina, ¿y hay Justamente. algunos instrumentos que vienen aquí en esta norma que nos ayudan a medir o a evaluar estos factores de riesgo en el trabajador? Hay diferentes cosas que maneja la propia norma y debo referirte. Primero, el tema de identificar a alguien que haya pasado por una situación o un evento traumático severo, tal y como la norma lo indica, debe ser derivado a la atención. Ojo, aquí es muy interesante.
Cuando pasa la ocurrencia de una situación severa, quisiera usar un ejemplo muy específico de trabajo. Los operadores del metro, los que manejan los trenes, están expuestos lamentablemente a la posibilidad de ocurrencia de atropellar a alguna persona, ya sea que se haya lanzado de manera intencional o accidental o haya sido empujada a las vías del propio tren. Esto no lo puede anticipar un trabajador, pero ¿qué es lo que hacen en caso de esta ocurrencia? A esta persona lo retiran temporalmente de su actividad en el tren, en el manejo del tren, y tiene un seguimiento psicológico hasta que valoren si regresa o no a esta actividad. La mayoría de las veces lo ponen en una situación de carácter administrativo, de manera preventiva. En caso de ocurrencia de una situación de emergencia donde se exponga la vida de una persona, que eso ocurre en la mayoría de los casos, se tiene que valorar según la gravedad la posibilidad incluso de solicitar ayuda, en este caso al 911, para que se presenten y atiendan médicos de atención prehospitalaria y paramédicos a la persona. Eso es un accidente en espacios de trabajo. Pero cuando hablamos de una condición traumática severa, puede ser que la persona físicamente no se encuentre lesionada, pero sí se encuentra afectada por una situación así. Claro. ¿Sí? Puede ser, los trabajos, te decía, tienen distintos riesgos. La posibilidad de caída, el ver que alguien se accidenta, lo que yo te decía, una llamada amenazante, la situación de un asalto, por ejemplo. Pensemos en todas las empresas que lamentablemente han sido asaltadas. Entonces, eso genera un impacto en la salud mental de la persona y debe ser atendida. Quizá no sea necesario en ese momento tomar a la persona y llevarla a un médico, sino atenderla en el lugar y derivarla a su atención. Derivarla quiere decir que la empresa solicita que acuda a su clínica correspondiente para que sea valorada y de lo resultante le informen a la empresa. Entonces, es una situación que a veces puede sumarse a una situación de una incidencia de accidente, o a veces puede ser que físicamente yo no veo nada afectado en la persona, pero pasó por una situación que le generó un nivel de estrés tan alto que requiere ser atendida médicamente. ¿Sí? Ok, entonces, Cristina, si te estoy entendiendo bien, quiere decir que la empresa tiene que canalizar y dar seguimiento a la mejoría de su empleado. O sea, porque sí, tienes razón, hay Es gente que es correcto. asaltada, que es empleada, y es diferente a un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo lo podemos tener cualquier persona en cualquier tipo Sí, de trabajo. Pero sí, efectivamente, si tu trabajo es ser conductor de metro y alguien se te avienta a las vías, pues eso va a generar en ti un trauma psicológico, ¿no? Entonces tienes que sí. ser atendido por un especialista de la salud, ¿no? Para Ajá. que pues te ayude a través de terapia psicológica a superar este evento traumático. Entonces, Cristina, según yo, hay en esta NOM 35, hay un ejemplo de cuestionario que se aplica a los sujetos que han sufrido un acontecimiento traumático severo, una Sí, identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. O sí. sea, hay varios instrumentos, de hecho, según yo creo que son 5, donde te va guiando esta NOM 35 para aplicarlos. ¿O puedo aplicar otro de otro país que no esté tropicalizado? ¿O tengo que aplicar forzosamente esos que me propone la norma, Cristina? Bien, es interesante la pregunta porque bien, están orientados a facilitar que las empresas tengan un instrumento ya estandarizado para poder aplicar. La norma señala que en caso de que quisieras utilizar algo diferente, tienes que hacer toda una serie de análisis y estudios que vienen explicados en la propia norma para dar validez y confiabilidad al instrumento y que entonces se vuelva un instrumento estándar para ser utilizado. La recomendación sería que a menos que ustedes quieran especializarse por el tipo de empresa de que se trate en correr todo lo que sería la confiabilidad y validez de un instrumento, de otra forma es recomendable que utilicen el que la propia norma sugiere. Es decir, la norma nos permite tomar esos formatos y meterlos a un diseño propio de nuestra empresa para que ya sea de manera electrónica o ya sea de manera física,
las personas puedan respondernos, cada uno de los empleados. Ojo, hay instrumentos que son propios para ciertas cosas. Por ejemplo, el de identificar una situación traumática severa se va orientado a toda la población, pero una vez que identifico quién está bajo cierta condición, esa población le doy una atención de manera particular. En otros de los instrumentos está orientada a toda la población y el seguimiento corresponderá a toda la población, dependiendo de las circunstancias o características de lo que yo encuentre. Entonces, sí, propiamente dicho, debemos nosotros de reconocer lo que la propia norma dice y es interesante que lo veamos porque la autoridad nos está dando de alguna manera referencia de instrumentos propios que podemos hacer uso sin tener tanta complejidad en qué es lo que debamos hacer, pero no es limitativa. Cuando habla, por ejemplo, sobre la difusión de la política, permite que la empresa, mediante sus canales internos, realice la estrategia que mejor funcione, ¿sí? Cuando habla sobre la aplicación de los instrumentos, también permite que la empresa genere cuál es la estrategia para mejor adaptación. Es decir, tenemos empresas que a lo mejor todos sus empleados están concentrados en un solo lugar y eso les facilita la aplicación de un instrumento. Pero también tenemos empresas que tienen sucursales en distintos puntos y eso genera una complejidad diferente. Lo que yo hago de referencia siempre a las empresas es cómo manejas tu documento interno, tu correo interno. ¿Lo manejas todo en electrónico? De igual manera aplica, pero cuida la integridad y la confiabilidad de esta información que tú estás enviando, de tal manera que la gente sienta, si yo estoy vaciando información aquí, ¿qué uso van a darle a esta información? Entonces es muy importante que quienes reciben la información sean gente que maneje de manera profesional lo que está recibiendo, porque no se trata de poner en evidencia a nadie, ¿sí? Se trata de tener resguardo de la información con el cuidado que corresponde a datos personales de alguien, ¿no? Dentro de la propia empresa. Ahora, para que alguien me responda a un instrumento como estos, es porque yo ya caminé como empresa unos pasos anteriores. Ya le hice saber por qué necesitamos hacerlo, cuál es el beneficio que se va a tener, qué va a ocurrir con la información, para qué nos va a servir, porque si no, entonces la persona va a desconfiar de lo que están preguntando y en el mejor de los casos va a responder con la esperanza de, igual que si fuera un examen, espero aprobar, ¿no? Y puede distorsionar o variar la información que proporcione. Pero si yo quiero hacer más confiable mi información, tengo que hacer todo un trabajo de difusión interno muy importante que gane la confianza de los trabajadores para que ellos respondan el instrumento de la mejor manera, con la realidad, y entonces ellos sientan confianza de que el uso de esa información va a ser correcto, profesional y siempre buscando el beneficio de toda la organización. Recordemos que el éxito de la organización depende de todos los que integran la organización. Puede ser una organización con la mejor tecnología, pero si hace uso de personal y el personal no se encuentra en las mejores condiciones, difícilmente van a lograr el resultado que se esperan. Y esto es algo interesante, sobre todo en el tiempo actual en el que nosotros estamos viviendo. El nivel de estrés en nuestro país está generalizado como alto en este momento. Es decir, todo el mundo estamos siendo expuestos a condiciones estresantes. Y es interesante que nosotros manejemos el tema de que hay condicionantes estresantes generales para todos, como es la necesidad de tener que trabajar a distancia. Y eso nos ha generado condiciones de trabajo diferentes. Sin embargo, las empresas que comienzan a trabajar en ANOM vuelven a generar esa situación. Es decir, tengo que facilitar yo que aún en trabajo a distancia, los trabajadores sientan que tienen su jornada o cierto control dentro del tema del trabajo y que también tienen su espacio personal y familiar fuera de la jornada de trabajo. Si bien lo que nos estamos ahorrando son los tiempos de desplazamiento y la complejidad de estar todo el mundo en la calle al mismo tiempo, y habremos de regresar a eso, sumado a no solamente los espacios de trabajo, los protocolos y los procesos de trabajo, sino a la hora las normas de restricción que debemos de tener para evitar contagios. Entonces, la complejidad laboral se ha crecido con esta condición. Sin embargo, la norma es aplicable aún bajo estas situaciones, ¿sí? Y puede comenzar a generarse de manera a distancia la difusión constante donde empecemos a trabajar en la gente, en el conocimiento de
lo importante que es que como empresa cuidemos de tu salud física, mental y emocional. Me parece excelente, Cristina. Entonces, recapitulando un poco lo que mencionaste, hablaste de dos características súper importantes que tienen que tener los instrumentos de evaluación, que es confiabilidad y validez. El instrumento que nos da la NOM 35 ya es confiable y ya es válido, ¿no? Estos son términos estadísticos que se refieren a que un instrumento mide lo que tiene que medir y que fue probado y que tiene resultados buenos, ¿no? Digamos eso en términos coloquiales fáciles. Y hablaste también de la confidencialidad, es decir, que los colaboradores, la empresa, tiene que cuidar sus formas de cómo comunica con los colaboradores, su política de prevención de factores de riesgo psicosocial y que los datos que recabe van a ser utilizados para el beneficio de formar entornos organizacionales favorables. Entonces, hablaste de cosas muy importantes, diste ahí una recomendación final para las empresas. Y entonces, Cristina, ¿qué le recomendarías? Faltando 21 días para que entre en vigor la segunda etapa de esta NOM, ¿qué le recomendarías a las empresas, a los empresarios, a los colaboradores de las áreas de recursos humanos que nos están viendo en este video, que tienen 20 días contados? ¿Qué va a pasar cuando dé el 23 de octubre de 2020? ¿Qué recomendaciones les darías a estas empresas que ya hicieron su etapa 1 o que no han hecho su etapa 1, Cristina? Bien, la etapa 1 es muy importante porque es el primer paso que se da en ganar la confianza y sentido de colaboración y de pertenencia que más tarde abordará la norma para los trabajadores. Entonces hay que comenzar a hacer un programa de difusión en el cual se haga la presentación de la propia política. La política, por supuesto, debe de estar ya diseñada y orientada. Y tenemos que estar mandando. Es una campaña interna de comunicación donde constantemente estés nutriendo de información en relación a esta política a toda tu población de empleados, ya sea que estén trabajando de manera presencial o ya sea que estén trabajando a distancia, y que la propia empresa conserve la manera o evidencias de cómo está haciendo llegar esta información. Puede hacer una serie de campaña, yo he recomendado, donde la gente pueda tener como un buzón de preguntas. Es decir, los empleados puedan hacer todas las preguntas que quieran, que les generen la inquietud de una nueva política y preparar el tipo de respuestas que se hagan. Esas respuestas no solamente sirven a la persona que preguntó, sino que pueden nutrir la campaña de comunicación que se tenga para orientar justamente esto que estamos platicando. Es decir, que no se equivocadamente se piense que los trabajadores van a poder tener control sobre, si no me tratas bien o hoy me gritaste, te voy a denunciar. Es decir, que no se dé el abuso. Aquí el tema es la difusión para el equilibrio. Que se haga mención de una vez que hay responsabilidad tanto de los patrones como de los colaboradores y que ambos tendrán que cumplir con lo que la norma señala. Es decir, es importante la difusión, porque recordemos que la manera en la que se generan las inspecciones es no solamente con el área que es quien desarrolla todo el proyecto y lo difunde, que en la mayoría de los casos es el área de recursos humanos, sino que pueden acudir a cualquier trabajador y decirle, ¿qué sabes tú sobre la norma 035? Y deberán tener muy clara la información que la propia empresa haya diseñado o planeado en relación a esta norma, dando cumplimiento a lo que la norma señala según el número de empleados que tenga, ¿sí? Ok. Ese sería el primero de los pasos importantes que yo mencionaría. A la par se pueden trabajar otras cosas, pero yo tengo que asegurarme que mis empleados sepan que como empresa ya estamos trabajando y haciendo esfuerzos en el cumplimiento de la norma 035 en beneficio de un ambiente adecuado de trabajo para todos. Me parece excelente recomendación, Cristina. Entonces, una campaña de difusión electrónica, física, digo, en este tiempo, pues yo creo que sería por mail. Eh, un buzón de preguntas, es decir, la gente va a tener preguntas del NOM 35, así como la gente que nos está viendo tiene preguntas. Y pues preparar la respuesta, es decir, puede ser una capacitación, puede ser un boletín con las preguntas más frecuentes, puede ser un correo electrónico, o sea, pues regularmente es el área de recursos humanos quien da difusión, análisis y quien fabrica la campaña a lo mejor junto con marketing. O sea,
lo que sí tienen que tener clara la empresa es elaborar la política de prevención de riesgos psicosociales y después darla a conocer a los colaboradores a través de los medios que mejor ocupen o mejor utilicen en su empresa. Tener un buzón de quejas y sugerencias o un buzón de preguntas y respuestas y tener la contraparte o preparar las respuestas a las preguntas que pueden tener los empleados sobre la NOM 35. Entonces, Cristina, pues te agradezco mucho que sea esta la primera entrega, el primer video para la gente que nos está viendo en el canal Aprendiendo a Encontrar Empleo, que sea esta la primera entrega de la NOM 35 en este canal y seguramente después, las siguientes semanas estaremos publicando más videos. Te agradezco mucho, Cristina, tu tiempo, tu disposición, tu conocimiento y tu experiencia que nos has compartido a mí y a todos la gente que nos ve en el canal de YouTube de Aprendiendo a Encontrar Empleo. Y bueno, si tienen justo preguntas, sugerencias y comentarios de la NOM 35, pues por favor pónganlos aquí abajito en el canal de comentarios, en la caja de comentarios. Los invitamos a que se suscriban a este canal. Y por favor, para las siguientes entregas de los videos de Cristina, si tienen preguntas, pónganlas ahí y yo se las voy a hacer en la siguiente entrevista. Cristina, no sé si quieres agregar algo, si quieres despedirte de la gente que nos está viendo en el canal de YouTube, si quieras pues anunciarte, poner tus redes sociales, si quieres decir que eres consultora y que y que te dedicas justo a esto, a los temas de capacitación empresarial y de la NOM 35. Adelante, por favor, Cristina. Bien, agradezco mucho a ti y a todos los que escuchan acerca del video la atención que hayan tenido. Y sí, vemos en la NOM 035 la oportunidad de generar ambientes de trabajo mucho más agradables y favorables para trabajar todos. Aún en una situación tan estresante como la que nosotros estamos viviendo, las empresas y los empleados podemos generar mejores ambientes de trabajo. Y justamente en el despacho en el cual me encuentro trabajando, nos dedicamos, entre muchas otras cosas, en temas de capacitación, a la atención de esta norma. Entonces, si ustedes quisieran visitarnos nosotros, les pido que entren a www.accrh.com.mx para que nos visiten y ahí tienen todas las referencias que podamos nosotros ofrecerles y mucho gusto nos va a dar si participamos en un seguimiento de esta entrevista. Depende mucho de las preguntas que ustedes tengan y por mi parte, gracias. Muchas gracias, Cristina. Entonces nos vemos en el próximo video y suscríbanse, agreguen sus comentarios. Yo voy a poner la liga de la página de internet de la consultoría de Cristina por si alguien quiere escribirle y seguimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión.